Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero todos se encuentren bien. Vamos a ver un tema de la materia de base de datos que va dirigida al cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad del Papaloapan. Y el contenido que vamos a ver en esta clase, el tema principal que vamos a empezar a ver en este segundo parcial es diseño de base de datos. Como primer punto vamos a ver el concepto de diseño de base de datos que ya habíamos visto anteriormente en el primer parcial. De ahí entraríamos de lleno con lo que es el diseño conceptual, el diseño lógico, diseño físico, el modelo de entidad-relación. Vamos a ver lo que es el concepto de entidad, el concepto de relación y el concepto de atributo. Bien, el diseño de base de datos dice que es una ciencia y un arte. Se requiere de un balance entre los aspectos de métodos científicos y empíricos. ¿Por qué decimos que es un arte? Porque en esta parte del diseño de base de datos requerimos de tener creatividad para poder modelar de la forma adecuada, para poder pasar de ese problema que se intenta resolver a unos dibujos que nos van a permitir dar solución en cuanto a la forma o en cuanto a cómo se van a abordar los datos. Por eso se dice que es un arte, porque necesitamos tener creatividad, y dice que requiere de un balance entre los aspectos de métodos científicos y empíricos. Científicos porque necesitamos tener conocimientos de la teoría, que es de lo que vamos a tratar de hablar en este tema, y empíricos porque muchas veces necesitamos la teoría, pero también requerimos de esa experiencia que vamos agarrando conforme vamos interactuando con diferentes desarrollos de software, y entonces vamos conociendo modelos de negocio, las reglas, y de esa manera se nos hace más fácil poder hacer un diseño de base de datos. Por eso requerimos de un balance entre científico y empírico, porque muchas veces el conocimiento teórico que nos da el lado científico va de la mano con nuestra experiencia, ¿no? Basado en lo que ya hemos visto anteriormente, con lo que ya hemos modelado. Entonces decimos, no, pues esto debe ser de esta forma, ¿no? Entonces requerimos de ese balance, ¿no? Bien, entonces dice, el diseño de una base de datos consta de 3 fases. Esas son las 3 fases principales, porque existen en otros libros o en otras búsquedas que ustedes pueden realizar, que les pueden aparecer otras fases o diferentes nombres, pero las 3 principales es diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. Dentro de cada uno de estos se podría hacer una división y encontrar algunos otros puntos más, que es lo que a veces encontramos en otra información, en otra teoría. Y en este caso vemos que está el diseño conceptual, el diseño lógico y diseño físico, y como en la mayoría de los procesos se requiere que se siga este orden. No está enumerado porque podríamos saltarnos ese orden, ¿no? Pero en este caso requerimos o se sugiere, aquí la sugerencia basada en la experiencia sería respetar primero, aplicar el diseño conceptual, luego el diseño lógico y terminamos con el diseño físico. Ahora, ¿por qué necesitamos hacer un diseño de base de datos? Un diseño de base de datos necesitamos hacerlo porque una vez que nosotros tengamos un modelo o un cierto dibujo, que en este caso sería el diseño, como este que colocamos acá, entonces ese dibujo que nosotros ya tengamos podemos aplicarlo a cualquier sistema administrador de base de datos. Sin embargo, si nosotros no hacemos o no aplicamos el diseño de base de datos y directamente vamos a un sistema gestor o administrador de base de datos y comenzamos a hacer o a crear las tablas, a crear las relaciones, cuando necesitemos pasar o cuando necesitemos
migrar a otra base de datos se nos va a hacer más complicado. Es mucho más fácil tener ya entonces el modelo, el diseño, y ya ese diseño va a ser independiente de cualquier sistema administrador de base de datos. Ya podemos hacer la implementación. Por eso necesitamos primero aplicar el diseño de base de datos, y una vez que ya tenemos eso, entonces ya podemos aplicarlo para cualquier sistema gestor administrador de base de datos. Entonces se recomienda que se siga este orden: primero diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. Bien, vamos a iniciar con lo que es el diseño conceptual, y en este dice que inicia con una especificación de requerimientos donde se encuentra información detallada que debe tener la base de datos. Como resultado obtenemos el modelo conceptual. Es decir, en esta primera fase es la que pueden encontrar en libros que a lo mejor la dividen en dos, porque requerimos de que necesitamos que ya antes exista esa comunicación y esa plática con el cliente que requiere de algún software, y entonces esa persona, ese cliente, esos usuarios nos van a decir pues la información o esas reglas que debe tener esa base de datos. Entonces primero necesitamos comprender la necesidad del cliente, la necesidad de la aplicación o del software que vamos a realizar, y una vez que ya obtenemos todas estas peticiones del cliente, todos esos problemas que quiere resolver el cliente, entonces ya podemos obtener todos esos requerimientos y pasarlos y capturarlos de manera adecuada y tener como resultado lo que sería el modelo conceptual. El modelo conceptual, que es el resultado que obtenemos de aplicar la primera fase, que sería el diseño conceptual, no es otra cosa más que el modelo entidad-relación, que vamos a ver más adelante. El modelo conceptual es un lenguaje natural o gráfico. Sí, es bastante sencillo, y como resultado tenemos un modelo entidad-relación, que es el que nos permite representar de una mejor manera estos requerimientos. Pero entonces podemos ver que en el diseño conceptual lo primero es obtener los requerimientos, que basado en ocasiones cuando llegamos a la parte de la base de datos en el desarrollo de un software ya deberíamos tener esos requerimientos. Sin embargo, aquí la teoría nos dice que primero tenemos que obtener esos requerimientos, y una vez que los tenemos entonces comprendemos esas necesidades de la aplicación del software y ya sabemos lo que tenemos que aplicar en la base de datos, o qué información debe almacenar la base de datos. Y una vez que tenemos bien comprendidos los requerimientos, lo pasamos al modelo conceptual, que muchas veces es el modelo entidad-relación. ¿Sí? Entonces aquí es importante tener bien en claro que cuando desarrollamos un software ya tendríamos que tener esos requerimientos. Sin embargo, de no ser así, hay que capturarlos, entenderlos bien, y entonces podemos agarrar esos requerimientos y pasarlo a un modelo conceptual. En el diseño lógico, que sería la segunda fase, dice que es la descripción de la estructura de la base de datos, y se traduce el esquema conceptual al modelo de datos elegido. Acá hay un punto bastante importante a resaltar. Si se dan cuenta, dice que se traduce el esquema conceptual al modelo de datos elegido, que en este caso constantemente o normalmente siempre se utiliza el modelo relacional, que también vamos a ver más adelante. Y dice que se traduce el esquema conceptual precisamente por los que les comento, que estas fases están ligadas. Es decir, cuando yo aplico la primera fase, que es el diseño conceptual, y termino de aplicar el diseño conceptual, voy a obtener el modelo entidad-relación. Ese modelo entidad-relación, que es el esquema conceptual, lo voy a pasar al diseño lógico, y lo voy a pasar, entonces voy a terminar con el modelo de datos elegido, es decir, el modelo relacional. En esta parte del diseño lógico es donde yo ya voy a tener mis tablas, mis campos, mis claves primarias y demás. Aquí en el diseño lógico es donde yo voy a ver dos conceptos que veremos más adelante a profundidad, pero se los menciono ahorita. El concepto de redundancia, que la redundancia no es otra cosa más que evitar datos repetidos. No debemos de tener datos repetidos en una base de datos. Si tenemos datos repetidos, nuestro diseño está mal aplicado. Otro concepto importante en el diseño lógico es la integridad. Y la integridad
se logra o se debe ver cuando necesitamos que, si yo inserto una información en una cierta tabla en específico, esa información requiere que en otra tabla exista tal información. Si no existe la otra información en la otra tabla, no se puede insertar en la tabla número 2, ¿no? Es decir, necesito que tenga la información en la tabla número 1 que está ligado con la información de la tabla 2. Si no existen, no se puede insertar, y entonces o existe en los dos datos cierta información que debe estar ligada, o no se puede realizar esa información, no se puede insertar esa información. Ese es el concepto de integridad, que también lo vamos a ver más adelante, pero se los menciono ahorita. Entonces, en el diseño lógico, como resumen, obtengo el modelo entidad-relación de la primera fase y lo paso aquí en el diseño lógico a un modelo de datos, que tiende a ser el modelo relacional. Y aquí es donde yo voy a ver las tablas, campos, claves primarias y demás. En el diseño físico, dice que es la descripción de la implementación de la base de datos. Se especifican las características físicas de la base de datos, como el almacenamiento. En esta parte es donde yo voy a dar una estructura física, en este caso al almacenamiento, a los métodos de acceso a dichos datos y al modelo de seguridad del sistema. Aquí yo ya debo de saber a qué sistema de base de datos voy a utilizar. Entonces, en esta parte ya debe de tener claro qué sistema de gestor de base de datos voy a utilizar, y en ese lo estaré yo aplicando, ¿no? Aquí directamente es donde se puede decir que yo ya voy a aplicar, como yo ya voy a saber qué sistema de gestor de base de datos voy a utilizar, exactamente ese lenguaje es el que yo necesito para crear las tablas y para saber cómo voy a almacenar la información y qué tipos de datos voy a utilizar, o los datos más bien que voy a utilizar, y la seguridad de la base de datos. Eso se ve en el diseño físico. Y como pueden ver en esta imagen, aquí digamos que tenemos un resumen de lo que sería el aplicar las tres fases del diseño de base de datos. Iniciamos con un problema real, es decir, lo que queremos resolver, el software que queremos aplicar, las necesidades del cliente, los requerimientos del cliente estarían aquí en lo que es el problema real. Yo debo de obtener esos requerimientos, esas necesidades, las voy a entender, voy a detallar cada una de ellas, y una vez que yo las tenga, entonces estaría yo ya en el diseño conceptual. Cuando yo estoy en el diseño conceptual y ya entendí bien esas características y esos requerimientos del software, entonces tengo como resultado el modelo conceptual. El modelo conceptual, que muchas veces tiende a ser el modelo de entidad-relación, es el que me sirve para poder pasar a la fase del diseño lógico. Cuando llego yo al diseño lógico es donde yo ya voy a tener que crear mis tablas, mis campos, mis claves primarias, y aplicar los dos conceptos importantes que les digo, de redundancia y de integridad. Como resultado tengo el modelo lógico, que tiende a ser el modelo relacional, que es el que me sirve. Este modelo relacional es el que yo aplico aquí en el diseño físico. En el diseño físico es donde yo ya sé qué sistema de gestor de administrador de bases los voy a utilizar, y una vez que yo ya tengo que yo ya sé cómo voy a almacenar los datos, entonces obtengo como resultado un modelo físico, ¿no? Y ya tendría yo mi base de datos. Este es el resumen de las tres fases que estamos aplicando para el diseño de base de datos. Si se dan cuenta, en este caso el esquema que tenemos aquí, las flechas nos están indicando el orden en que tenemos que seguir. Sin embargo, podemos saltarnos los pasos. Obviamente no es lo recomendable. La idea es seguir cada uno de ellos, y eso nos va a permitir una mejor estructura y un mejor manejo de la información y del desarrollo de la base de datos.
Ahora bien, vamos a ver lo que es el modelo entidad-relación. Dice, el modelo entidad-relación permite representar información del mundo real a nivel conceptual. El modelo entidad-relación, en este caso aquí lo abreviamos como ER, lo pueden encontrar ustedes como diagrama entidad-relación o simple y sencillamente como modelo entidad relacional. Tiene diferentes nombres, pero básicamente simple y sencillamente son modificaciones al nombre real, que sería modelo entidad-relación. La idea con este modelo entidad-relación es que yo capture la información del mundo real, la forma en la que yo pueda agarrar ese problema y lo represento en ese modelo. Este modelo entidad-relación fue creado en el año de 1976 por Peter Chan y se basa en la existencia de objetos que se asocian entre sí. Esa es la idea, ¿no? El modelo de Peter Chan, que fue creado en el año 1976, precisamente lo hizo pensando en eso, ¿no? Es decir, ok, agarro objetos y esos objetos los voy a representar en un modelo entidad-relación. Y en este caso, esos objetos se llegan a conocer como entidades y las asociaciones como relaciones, ¿no? En el modelo entidad-relación se emplean tres conceptos básicos, que son las entidades, las relaciones y los atributos. Estos tres conceptos son los más importantes en un modelo entidad-relación y son los que vamos a ver a continuación. A continuación vamos a ver los conceptos de cada uno de ellos y esperamos que en los siguientes videos se puedan explicar a profundidad cada uno de ellos. En este caso los tres son relevantes y los tres nos van a permitir de alguna manera poder aplicar bien lo que es el modelo entidad-relación. Y estos conceptos permiten describir información relevante, ¿no? Es decir, la información más relevante del problema que estamos resolviendo, pero que ya lo vamos a tener en un modelo. ¿Y por qué es importante tener este modelo entidad-relación? Porque muchas veces o en varias ocasiones lo que hacemos es ir directo a crear la tabla en el sistema gestor de base de datos que vayamos a utilizar, y esto es algo que no deberíamos hacer. Es como si lo trasladamos esta idea a la programación, muchas veces lo que hacemos es ir directamente al código, cuando antes tendríamos que hacer un análisis del problema que queremos resolver, y una vez que ya tenemos ese análisis, entonces pasamos al algoritmo, y una vez que ya entendimos el algoritmo, lo pasamos en un diagrama de flujo, y entonces sí podemos programar. Ese mismo concepto es la misma idea a la base de datos, ¿no? En base de datos igual tenemos que hacer el análisis, que sería el diseño conceptual. Una vez que ya tenemos ese análisis, entonces podemos pasar al modelo entidad-relación, y este modelo entidad-relación nos trae estos tres conceptos, que son entidades, relaciones y atributos, y entonces ya podemos pasar al modelo físico, que sería ya crear nuestra base de datos en el sistema que nosotros elegimos, ¿no? Pero básicamente es la misma idea que tenemos en la programación, pero en la base de datos. Bien, vamos a ver lo que son las entidades. Entonces, una entidad dice que es una cosa u objeto real o puede ser imaginario, y acerca del cual se requiere conocer o almacenar información. Y en este caso vemos aquí un ejemplo, o estamos viendo más bien la notación. La notación es bastante sencilla, como ya les había comentado, y entonces una entidad puede ser una cosa o un objeto, y puede ser real o imaginario, y utilizamos un rectángulo, y dentro del rectángulo va el nombre de la entidad, que suele ser siempre un sustantivo. Igual aquí existen varias convenciones que podríamos utilizar, la misma que utilizamos en la programación a la hora de crear clases. Si se dan cuenta, está muy relacionado a la programación orientada a objetos, que inicia igual con una letra mayúscula, ¿verdad? Pero esto no es una regla como tal que se tenga que respetar, sino sencillamente es una convicción que se sugiere seguir, ¿no? Para que tengamos el mismo estándar cada uno de nosotros. Y el nombre
de esta entidad debe representar al objeto como tal y no a una instancia. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos guardando información, por ejemplo, algún nombre o los nombres, por ejemplo, de personas importantes, tú dirías, no, pues voy a guardar el nombre Albert Einstein o Steve Hawking. Estas personas o estos nombres no serían entidades. Estos nombres serían unas instancias de esas entidades. En este caso la entidad aquí sería científico, ¿no? Entonces la entidad sería científico y de esa entidad se me derivan estos nombres particulares que serían las instancias. Lo mismo es aquí, ¿no? Yo debo de colocar el nombre del objeto y no las instancias. El siguiente concepto son las relaciones. Dice, una relación es una asociación entre dos o más entidades. Cada asociación tiene asignado un nombre. Y la notación es esta que estamos viendo aquí en el dibujo. Y se utiliza un rombo. Y dentro del rombo se coloca el nombre. Es decir, cada asociación debe de tener un nombre dentro. Este nombre es el que nos ayuda a entender de una mejor manera el modelo que estamos representando. Y como les mencioné anteriormente, aquí estamos viendo nada más la introducción. Más adelante vamos a ver más a detalle cómo se realiza una relación, pero aquí ahorita lo importante es que aprendan que va dentro de un rombo y que estas asociaciones que nos permiten esta asociación, como dice acá, puede ser entre dos o más entidades. Es decir, puede existir una tercera entidad acá, sí, puede existir una tercera entidad. Va a permitir que podamos relacionar, que cada entidad tenga una relación con la otra entidad. No tendría sentido que yo dibuje varias entidades y que éstas no estén conectadas. Por eso existe una relación, que en este caso es una asociación entre dos o más entidades. Esta relación o esta asociación nos permite que estas entidades estén comunicándose, es decir, que los datos estén relacionados. De ahí también derivamos el nombre, que es modelo entidad-relación. Ahora bien, una relación, en este caso aquí diría que el autor escribe libro. Por eso es importante colocar bien el nombre de la relación, y aquí como sugerencia, los nombres que van dentro del rombo suelen ser verbos, ¿sí? Esa sería una sugerencia para saber cómo puedo colocar el nombre de una relación. Normalmente suelen ser verbos, ¿no? Que sería escribir, ¿no? Ahora bien, los atributos, dice, describen propiedades de las entidades y las relaciones. Los atributos van a ser características de las entidades. Es decir, una entidad, en este caso alumno, tienen a tener características, es decir, descripciones de esa entidad. En este caso, un alumno o una descripción de un alumno sería su nombre, ¿no? Entonces, el nombre es un atributo de este caso de la entidad. Otro ejemplo sería carrera. Si estuviésemos hablando de una escuela, ¿no? El alumno o una descripción del alumno sería la carrera en la cual está inscrito. Aquí como sugerencia, no quiere decir que sea una regla a seguir, pero normalmente basado en la experiencia, las entidades suelen tener dos atributos, entre 2 a 8 atributos máximo, ¿no? Mínimo 2 atributos, máximo 8 atributos. Si encontramos una entidad que llegara a tener más de 8 atributos, lo más seguro es que estemos haciendo un mal diseño de base de datos, es decir, que nuestra entidad puede que se tenga que dividir en dos o más entidades. Pero esta es una sugerencia, ¿no? No es algo que tenga que seguirse. Dentro de lo que son los atributos existe un concepto que se llama rango dominio. El rango dominio no es otra cosa más que el conjunto de valores que puede tener cada atributo, ¿sí? Más adelante vamos a ver también de lleno lo que es rango dominio, pero se los explico ahorita nada más el puro concepto para que ya lo tengan en mente, ¿no? Es decir, dentro de los atributos tenemos el concepto de rango dominio, y el rango dominio es otra cosa más que los valores que puede contener cada atributo. Otro ejemplo de una entidad podría ser un automóvil, y entonces
¿Qué atributos puede tener un automóvil? Un atributo sencillo puede ser color. ¿Por qué el color? Porque el color describe a la entidad automóvil, ¿sí? Y si en este caso yo, en términos generales, yo ya termino mi modelo de entidad-relación y veo atributos repetidos, esto puede decir que yo esté aplicando también un mal diseño de base de datos. Pero más adelante vamos a tener o ver con profundidad bien los atributos, ¿no? Bien, espero que el tema de diseño de base de datos y sobre todo los conceptos básicos para poder pasar a los siguientes temas estén un poco más claros con esta explicación. Cualquier duda me la pueden hacer llegar por correo o por el medio que estamos utilizando. Y muchas gracias por ver este video.